Frecuencia Inclusiva, tu podcast favorito. Muy buenas tardes a todos nuestros escuchas. Y a todas. A todas nuestras escuchas, podcast escuchas. Aquí estamos nuevamente en una nueva versión, un nuevo capítulo de Frecuencia Inclusiva, tu podcast favorito. Me acompañan como siempre mis dos compañeras favoritas, Fernanda Fahrenkroch y Francisca Sad. Pero el día de hoy tenemos una invitada especial. Aplausos, Ay, aplausos. La mejor invitada. La mejor y invitada, nuestra primera invitada. nuestra Sí. primera invitada. Les vamos a presentar a nuestra querida amiga Romina Rioja, terapeuta ocupacional que ha sido parte también de nuestra corporación y en que vamos a conversar sobre un tema muy, muy interesante a propósito de que hace un par de días fue el día en que conmemoramos. Las personas con autismo, las personas con TEA, etc. Así que El 2 fue, ¿cierto? El Así 2. te damos la bienvenida, Romy. ¡Bravo, Romy! Aplausos de Ah, pie. Se lo merecen. Te lo mereces. muchas gracias por la invitación. Gracias Felipe, gracias Fer, gracias Fran. Se pasaron. Muchas gracias. Estoy muy contenta hoy día de poder acompañarlos a hablar sobre este tema. Yo soy terapeuta ocupacional y a propósito de eso es que quiero sumarme a esta discusión, ¿no? Sumarme a esta conversación. Así es que, ¿cómo nomás? Tenemos tantas preguntas, Romy, que hacerte. Aquí me Prepárate. viene llegando una de Conversemos. Nuevamente Martín aparece en nuestro podcast. Oye, ya, pero entremos en materia inmediatamente, ya que Vamos. siempre tenemos, nos quedamos cortos de tiempo. Bueno, aprovechemos que está la Romy aquí también, porque tenemos como, hay muchos, hay poca claridad respecto, ¿cierto?, del TEA. Y quizás es bueno partir haciendo un poquito de historia, cómo es que el TEA se ha ido entendiendo en la historia, ¿cierto? Cómo es que fue clasificándose inicialmente y cómo es que ha ido variando la manera en que también nos referimos a él. Ahí cuéntanos un poquito, Romy, sobre este punto. Oye, primero entender que el TEA, el trastorno del espectro autista, tiene muchos años de evolución, ¿no? A principios de 1900, por ahí por el 1930, hubo unos primeros descripciones en cuanto a las características de niños con autismo, ¿ya? Luego, en los años, cerca de los años 70, comienzan a surgir estas teorías de madres neveras, ¿no? Como estas madres que se relacionan poco con con los niños, entonces por eso que los niños presentan características de autismo, ¿no? Y hoy día llegamos a la actualidad donde tenemos una nueva visión del trastorno del espectro autista, donde ya no hablamos de trastorno del espectro autista, sino más bien hablamos de la condición del espectro autista, reconociendo que eh, es las personas tienen ciertas características. Primero, es una condición del neurodesarrollo que se caracteriza por, eh, primero, la interacción social, como la disminución de la interacción social o alguna alteración en la interacción social, alguna baja flexibilidad en el pensamiento y en la conducta, ¿no? Entonces, transitamos desde una visión más bien clínica, patologizada o considerándolo una enfermedad, a hoy día que sabemos que el espectro autista es una condición del neurodesarrollo. Y se habla de espectro además porque se reconoce que todas las personas presentan una única forma de ser autistas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que no hay una única forma de presentar esta condición, ¿ya? Por lo Romy, tanto, todas las personas presentan variabilidad en la presencia de estas características. entonces, Romy, yo te voy a hacer preguntas que son las más comunes y las que también hemos ido recogiendo en función de lo que tú describes, ¿cierto? ¿Existen grados?
Claro, existen grados de acuerdo a la manifestación de estas características. Lo primero, perdón, quiero hacer alusión a lo que acabo de decir, que en las teorías anteriores, por ejemplo, se le otorgaba como culpabilidad a las madres de cómo Sí, se relacionaban con su hijo y hoy día esa teoría está absolutamente obsoleta, o sea, no tiene nada que ver con la forma en que se relacionan las madres con sus hijos. Entonces, primero quería como aclarar eso. Lo otro es, que, claro, hoy día se habla de grados del autismo, entendiendo que la manifestación es muy diversa en cada una de las personas y los grados tienen que ver con cómo estas características interfieren en la forma en que las personas se desempeñan o se desarrollan las actividades cotidianas. Por eso se habla de leve, moderado, severo, dependiendo de cuánto estas características interfieran en el desempeño en las actividades cotidianas o en nuestra vinculación con otros. y existe como una discusión aún con respecto a los grados, porque yo he escuchado eso, así como distintas posturas, como que no existen grados. Otras posturas señalan que sí, que existen grados digamos, de esta condición, y que está asociado a lo que tú mencionas, pero al parecer da la sensación de que hubiesen dos posturas como bien diferentes. Sí, porque recordar que así como vemos también el concepto de discapacidad, como les digo, los grados están relacionados al nivel de desempeño, entonces también el desempeño responde a condiciones del ambiente. Entonces, esta otra postura de no definir los grados también tiene que ver con reconocer que el ambiente también es determinante para cómo Claro. las personas se puedan desempeñar. Entonces, por eso no pone la principal responsabilidad en la persona con esta condición, sino también en el entorno. Entonces, es por eso que se produce esta discusión. Si existen los grados, sí podría ser, pero también entender que ordenar los grados también sirve a generar ciertos tipos de intervención, por ejemplo. Entonces, creo que más bien tiene que ver, considerar grados, más bien tiene que ver con tener ciertos parámetros para generar niveles de apoyo en caso de que se Intervenciones. requieran. Sí. Y esta Yo otra también. corriente que indica que no hay grados, más bien es también reconociendo que esto mucho tiene que ver con el ambiente, ¿no? Que no es solo propio de la persona, sino también cómo el ambiente facilita que la persona pueda interactuar con otros. Eso. Yo creo que ahí es necesario precisar también dos cosas. Primero que la condición del espectro autista o el trastorno de espectro autista no es lineal, ¿cierto? Es por eso un espectro. Es como un arco iris, por tanto las condiciones, las características se van influenciando, depende de cada persona. Pero esto de los grados también partió como de una forma clínica, del diagnóstico que utilizaban los doctores, donde por ejemplo hace un par de años, no tantos, hace 20 años no se le diagnosticaban a las mujeres y el autismo y el Asperger que están dentro de este espectro autista se desarrollaba o se diagnosticaba a través del desarrollo del habla. Según los doctores, entre mayor y menor desarrollo era por la condición del habla. Ellos establecen, los doctores, que a mí me encanta apelarlo, entre mayor desarrollo del habla una persona tiene, menor es el porcentaje de autismo, por tanto más leve, que era lo que estaba más acercado a un Asperger. O solo como un elemento, Claro, digamos. entonces mucha gente se opone a esto de los niveles porque, claro, no es lineal, ¿cierto? Es un espectro, es un arco iris, y porque la gente no está de acuerdo con esto del desarrollo del habla y que esto esté asociado a un desarrollo cognitivo. ¿Por qué? Porque hay distintas características que tiene propiamente la condición del espectro autista, que antes, de hecho, se consideraba dentro del mismo espectro de la esquizofrenia. Entonces, hay un montón de debates, de hecho, hasta de la misma forma de llamarlo, y que tiene que ver con esta pelea médica. ¿Cuál es la forma correcta entonces de llamarlo? Yo meto la cuchara al tiro. Creo que es mejor preguntarle a la persona, porque muchas personas con este trastorno prefieren como, no, yo soy autista, no, yo tengo autismo, no, yo tengo condición del espectro autista. Entonces, es súper variado de cómo ellos se identifican y de cuáles son las características propias que tiene cada persona. Entonces ahí yo hago la Sí. invitación, la Romy acá me puede corregir o me puede
mandar a, a freír No, me bacalao. encanta, me encanta, no, me encanta Fer porque efectivamente lo primero es preguntar a las personas, cómo reconoce ella que es esta condición. Ahora, hoy día ha avanzado primero, no considerarlo una enfermedad, ¿no? Yo creo que eso es lo primero que tenemos que Sí. tener claro, no es una enfermedad, sino una condición del neurodesarrollo. Y es entender que, dado que es una condición, es entender también que todos nuestro, nuestra ámbito del neurodesarrollo es distinto, que todos tenemos formas de desarrollarnos de forma distinta, por lo tanto, de comunicarnos de forma distinta, de procesar esa comunicación de forma distinta. Entonces, eh, eso, como considerar que es una condición y que no es una enfermedad. Romy, ¿y esta condición se puede como adquirir, digamos, ya en edad adulta? ¿Hay como evidencia de aquello? ¿O es, digamos, congénito? ¿Cómo se diagnostica? ¿Cómo se pesquisa? ¿Cómo pueden tener como las primeras señales? Lo importante, bueno, en relación a los diagnósticos, mientras más temprano el diagnóstico es mucho mejor porque también eso permite, por un lado, que la persona, en este caso los niños o si es a temprana edad, poder apoyarlos de la forma más adecuada para que adquieran herramientas para desempeñarse en distintos contextos con distintas personas. Entonces, mientras más temprano, muchísimas más posibilidades de adquirir herramientas más tempranamente. Ahora, como es una condición del neurodesarrollo, eh, también puede haber diagnósticos tardíos, ¿no? ¿Qué es lo que No, no parece es que que hay un boom ahora? Gra- Sí, ahí como podríamos discutir eso también. Lo que muchos dicen, ay, es que ahora hay más personas autistas. Sí, Yo no sé si eso es tan así, ¿no? Yo pienso que hoy día tenemos más herramientas para hacer diagnósticos, se está hablando muchísimo más, por lo tanto, no sé si hay más casos o más personas con autismo, sino más bien más herramientas y más más información. certeza también, entonces, qué buen punto ese Romy. Sí, es que ese es precisamente como uno de los mitos que existe, ¿no? Que hoy día todo el mundo tiene autismo, es como Hice un test. todo el mundo es TEA. Y claro, tiene que ver con eso, con la disponibilidad con la visibilización. Este tema, como otros que hemos tratado en torno a la discapacidad, está marcado por una invisibilización social súper fuerte. Y en la medida en que, claro, vamos comprendiendo también la importancia de los entornos, comprendiendo que construir una sociedad inclusiva es un desafío Un deber. y un deber en que tenemos que todos involucrarnos, también se van abriendo de alguna manera las posibilidades para visibilizarlo, ¿no? Y abordar el tema. Y ahí quisiera ir y preguntarte, Romy, respecto del diagnóstico, porque eso ha sido también algo que ahora está más a la mano y preguntarte directamente, ¿cómo es que se puede diagnosticar? ¿En qué consiste el ¿En qué diagnóstico? consiste el diagnóstico? Mira, lo primero es entender que el diagnóstico como tal, así como usted tiene el diagnóstico, en nuestro país los diagnósticos están centrados en los médicos, ¿no? Es el médico quien hace un diagnóstico, ¿ya? Aquí hay distintas disciplinas o distintas especialidades donde se puede obtener el diagnóstico con los pediatras, neurólogos. Ahí como la Abanico. rama de la medicina, los médicos son quienes declaran el diagnóstico. Ahora, el médico se debe apoyar por un equipo multidisciplinario, definitivamente. Hoy día no es, si bien es cierto, él entrega el diagnóstico, el apoyo diagnóstico es con varias disciplinas y aquí entran los psicólogos, los terapeutas ocupacionales, los psicopedagogos, que en general, sí, bien, en general hacen una serie de baterías de evaluación. Me ha tocado escuchar así como papás que me han dicho, sí, yo llevé a mi hijo a un especialista y le aplicó la batería 2.2 y dice que es Sí, autista. Entonces es autista. Entonces recordar o indicar que estas baterías lo que hacen es un apoyo al diagnóstico. No son definitivas, no son, eso no significa
que tenga el diagnóstico como tal. Por lo tanto, eso apoya el diagnóstico. Habitualmente se hace una Importante, batería Romy, de eso. evaluación. Qué importante Sí, lo que mencionabas, porque es verdad, muchos a través de este test, digamos, que además es carísimo, que lo hacen, sí. me parece, en muy pocos lugares, por lo tanto ahí el tema como de la accesibilidad a aquello es más limitado, más restringido, es como si fuese como la palabra final, ¿m? Y no, tiene que ver con lo que dices tú, o sea, esto es un elemento más a considerar. ¿M? Exactamente. Y esto, dentro de esos elementos está estas baterías diagnósticos que ayudan al diagnóstico, estas baterías de apoyo, y también se suman entrevistas a las familias habitualmente, y si la persona está en etapa escolar, entrevistas en el colegio. Entonces, es importante mirar el diagnóstico, llegar a la conclusión diagnóstica a través de diversas miradas que nos den luces de estos tres elementos, de cómo la persona interactúa con su medio, de cómo también esta persona interpreta la interacción y además cómo la persona tiene flexibilidad en cuanto al pensamiento y a la conducta. Entonces, el diagnóstico se construye. El diagnóstico no es solo un hito que ocurre, sino que el diagnóstico se construye con distintas miradas. Yo ahí paso ¿Sí? un tip. Los doctores, los neurólogos ahora citan a la familia, a los hermanos, a los tíos, a los papás, para que estén presentes, sobre todo en la etapa de diagnóstico, para evaluar a toda la familia, porque se han visto rasgos como de personas más introvertidas que pueden Ser un mal fomentar, diagnóstico, digamos. claro, y fomentar el diagnóstico de TEA. Entonces, vaya a un neurólogo en donde cita a la familia, donde se demoren más de 15 minutos en el diagnóstico, porque si no puede tener un diagnóstico errado y por tanto las herramientas, los ajustes erróneos y eso, vaya con un neurólogo que cita a toda la familia. Claro, eso tiene que ver más con una visión más integral de lo que es también la medicina, como considerar justamente el tema de las barreras, del entorno, de la Sí, interacción, sobre todo en una condición que además tiene como característica esto de la interacción social, ¿cierto? sí. Y además, no todos los doctores lo saben porque recién se incorporó, ¿cierto?, el TEA en el 2013 en los manuales. Entonces hay muchos psiquiatras, hay muchos neurólogos en que todavía no están 100% O actualizados. sea, nos pasa a nosotros con el tema de la discapacidad Sí, hoy en día, así que me entonces imagino que este tema es... cuando los doctores son especialistas, a veces como que olvidan un poco esto de seguir estudiando. Yo lo veo cuando acredito a las personas, entonces siempre vaya a un buen especialista. Claro, pero ¿cómo discriminar aquello? O sea, es una buena Sí, po. recomendación, pero yo, padre de un hijo o yo mismo, digamos, ¿cómo puedo diferenciar aquello? ¿Cómo sé que ese especialista en realidad va a ser certero o considerando todo lo que nos ha dicho la Romy? Es difícil también cómo discriminar Pero ahí damos Sí. dos o elegir, Mm. digamos. damos buenos tips con la Romy, pues escoger un neurólogo en donde llame a toda la familia y considerar esto de las baterías y de un equipo multidisciplinario que tenga terapeutas ocupacionales, que tenga psicólogos, que tenga En primera neurólogos. instancia siempre es un neurólogo, Romy, quien, digamos, aplica, digamos, este test. No, no necesariamente, no Ya. necesariamente. De hecho, lo primero que ocurre es que, o lo habitual es que los padres o consultan al pediatra, el pediatra puede recibir más antecedentes desde el colegio, o incluso si estamos en la vida adulta, puede ser que sea un adulto que consulte a su médico, ¿no? O incluso a su psicólogo. Entonces, aquí lo importante que nos lleva la FER es cuando vamos a consultar a un especialista o cuando tengamos dudas diagnósticas, lo importante es que ese especialista no defina el diagnóstico solo, ¿no? Como eso es Ya, ese es buen punto. una buena recomendación, que nos oriente a poder consultar a otros profesionales que ayuden o colaboren en la información de ese diagnóstico, a la determinación de ese diagnóstico. Entonces, que nos pregunte si puede entrevistar en la escuela o puede solicitar informes a la escuela, tener reunión con los padres. Eso, como que tenga una variedad de información, tanto de la persona como de su entorno también.
Ya. Eso es súper importante. Oye, y ahí como siguiendo con ese curso de la conversación, qué señales, qué signos una madre, un padre, profesores de niños, ya que tú mencionabas que La escolar. la detección temprana, claro, es relevante, uno debiera estar atento, ¿no? Para Consultar, digamos. consultar, ¿no? Porque también yo me imagino que también ahí existe una pluralidad de ideas que no son tan correctas. Entonces, pero que es bueno tener como alguna orientación. ¿Qué Lo cosas, mismo que dice que la Romy, puede ser un niño como introvertido claro, pero que, qué cosas son las que uno debiera sí estar como atento? claro, Lo primero, en la infancia es muy importante estar atento a los hitos del desarrollo, ¿no? Como a la no o a la ausencia o a la presencia tardía de los hitos del desarrollo. Esto es el control, desde el control de cabeza, la sonrisa social que tiene que aparecer a los 3 meses, eh, la, mm, el giro, todo el desarrollo psicomotor, estar como atento a que aparezca en los tiempos que es predecible aparecer, ¿no? o Eso es sea, la muy primera importante. señal como de alerta, podríamos decir, es como que aquello sea tardío, no en la edad, Claro. digamos, que Esperable, esperable, sí, claro. sí. Y ahí hoy día nuestro país tiene una súper buena ventaja que es el programa Chile Crece Contigo o el Sí, qué programa, gran programa. antes se llamaba Chile Crece Contigo, no sé cómo hoy día se llama, pero en el fondo el seguimiento que se hace a los niños desde temprana edad, ¿ya? Para monitorear, por lo tanto, llevar a los controles a los niños es muy importante, porque no solo vemos que si está enfermo, ¿no? Sino también ver que se está desarrollando con los hitos que se esperan, ¿ya? Entonces, ahí como la presencia tardía de los hitos del desarrollo puede ser una señal de alerta importante, no solo para la presencia de esta condición, sino para cualquier situación. Entonces, ahí poner ojo a los hitos del desarrollo. Y un adulto, Luego, Romy. el, la interacción, de todas maneras, la Claro. interacción, la poca flexibilidad también, ¿no? Esta cosa de tener rutinas muy estables. Todos necesitamos en algún momento, o se nos rompe la rutina, o nos cambia la reunión, entonces, o nos cambian situaciones, por lo tanto, la flexibilidad también es algo que tenemos que estar ahí, ojo, ¿no? Mm. O la necesidad de disminuir o aumentar estímulos para poder modularse. Esto quiere decir cómo me afectan a mí quizás los estímulos externos, el sonido, o que necesite moverme constantemente para poder estar tranquilo. También eso puede ser una señal, que son las clásicas estereotipias, ¿no? Que pueden aparecer. Eso, como en líneas generales, estar atento a estos 3 ámbitos de acción, ¿no? La interacción, a la poca flexibilidad o a conductas repetitivas también. Mm. Súper. Oye, y ya nos va quedando cada vez menos tiempo, y quisiera que tomáramos como también para pensar en ir cerrando, no es que cerremos en 2 minutos, Le sino hemos que sacado el jugo a la Romy. cómo también ir pensando en cómo construimos entornos, ¿cierto? Que sean más amables, por decirlo de alguna manera, para las personas con TEA, ¿no? ¿Cómo es que podemos contribuir en ello? Porque como tú decías anteriormente, pues Romy, existe una amplia variabilidad. Hay personas que tienen una hipersensibilidad a los estímulos, a diversos tipos de estímulos, ¿no? Entonces, ¿cómo también nosotros y qué recomendaciones podemos tener en distintos contextos, en el contexto familiar, escolar, laboral, etcétera, para hacer más llevadera, ¿cierto? Más fácil la vida, ¿cierto? De las personas con TEA. Felipe, sabes que les voy a comentar una conversación que tuve con una mamá hace 2 días. Y es que ella me consultaba, en realidad más que consultarme, me comentaba que en su colegio, en el colegio donde estaba su hijo que tiene esta condición, un apoderado en el colegio,
reunión de apoderados menciona que le parece, otro apoderado, le parece inconcebible que en ese colegio aceptaran a niños con esa condición porque para eso habían otros colegios, ¿no? Entonces, excluyámoslo, no, que no se relacionen con mis hijos porque eso atrasa a mi hijo. Claro. Entonces, pienso que lo primero es educarnos, ¿no? Educarnos. Yo creo, pienso que ese papá no, o esa mamá no hubiese, o ese apoderado no hubiese hecho ese comentario si es que entendiese que todos tenemos distintas formas de aprender, que todos tenemos distintas formas de Relacionarnos. relacionarnos, claro. Por lo tanto, y eso no significa y que lo académico no, no solo es lo más importante, ¿no? Sino también cómo interactuamos. Todos ponemos nuestros talentos a disposición de la sociedad, ¿no? Y todos tenemos distintos talentos. Entonces, estoy segura que ese apoderado se hubiese educado, no habría hecho ese comentario. Entonces, primero educarnos, sí, primero educarnos, integrar desde, desde todos los ámbitos. Ustedes lo han conversado en otros capítulos de este podcast, así como todos nos acordamos de la integración cuando viene la Teletón y todos somos súper y damos dinero, pero cuando llega el momento de flexibilizar en otros espacios no lo hacemos. Entonces, también ser flexibles en los ambientes. Hoy día hay, por ejemplo, supermercados que han definido ciertos horarios para disminuir los estímulos del lugar. Y eso no Sí. significa gran esfuerzo, ¿no? Como solo una mirada más amplia y ser más flexibles. Entonces, eh, pienso que eso También también fue... considerándolos como personas, como consumidores, también como recogiendo ese tipo de necesidades o requerimientos que puedan tener. O sea, Exactamente. a mí me parece bien, bien heavy el comentario del apoderado, también pensando que es padre y que por eso es tan difícil como cambiar ciertos paradigmas, ¿cierto? Porque esto se va perpetuando. O sea, yo escucho de mi padre esta visión, la hago mía cuando soy pequeño, y esa es mi forma, digamos, como yo coloco en esta categoría a las personas que tienen ciertas características, es algo común, que uno lo pone como un ejemplo, pero en realidad está bien arraigado aún. Hay como dos dimensiones en nuestro país. Una que tiene que ver harto con esto de las redes sociales y la disponibilización también de la información en el acceso, en esto de los test, de distintas posturas, y otro en realidad que es fuera de las redes sociales, que es lo que se construye en los colegios, en los trabajos, en los vecindarios, y que finalmente ahí es donde uno genera vínculos y la calidad de los vínculos. Y eso repercute y claro, es difícil avanzar así porque es verdad lo que tú dices, Romy, es como cuando eh, hay actitudes, digamos, o medidas que uno puede tomar y que son de fácil adopción. La flexibilidad, pero siempre como que esa flexibilidad pareciera ser que la responsabilidad es del otro, no es mía. Exacto. Sí, sí, eso que sí, parece que siempre es del otro. Entonces, primero educarnos, como es tan importante educarnos para lograr también aceptar que todos somos diversos en nuestra forma de pensar, en la forma de comunicarnos y además de percibir el mundo. Entonces acá la educación y la empatía son centrales y además que también podamos adaptar los entornos, más entender que lo que nos dice Francisca, no, la responsabilidad no solo es de la persona, para que la persona se pueda desarrollar plenamente, también el entorno tiene mucho que hacer. Entonces las adaptaciones aquí son claves, o sea, adaptarlos, puede ser adaptar los espacios o quizás las adaptaciones no son tantas, ¿no? Y aquí Fer nos llevó al principio de la conversación. Veamos a la persona, el requerimiento que tiene esa persona o cómo la persona también vive su condición. Entonces, en función de eso, hagamos las adaptaciones, ¿no? Qué Eh, bueno, buen tema. Eso.
Sí. Oye, daba N el seguir conversando, pero a mí me toca siempre el rol de ser el pesado que termina con este capítulo, porque ya vamos llegando a nuestro final. Romy, un beso, un abrazo Un aquí a la aplauso, distancia. La tenemos a distancia, la Romy. Ahí si es que la escuchan un poquito lejos, pero era la posibilidad que teníamos de compartir con ella en este minuto. Te vamos a seguir invitando, Romina, Sí, Me a encanta. nuestro yo creo que tú podcast. le caerías muy bien a Martín. Ay, Así dile a que, Martín que estoy comprometida. Yo creo ¿Qué no que no, sabemos nada de oye, tú Martín? además tienes que tu propio Martín, Martín. Tú tienes tu Mar- propio Martín. yo tengo mi propio Martín y además que yo creo que Martín no tendría otros ojos si no son para la Fran. Eso. Los Ah, ojos de Martín son pero para la Fran. mira, para que Martín esté vivo. Oye, ya. Les mando un beso. Gracias, Romy, Fran, Gracias, Fer. Romy. Sí. Seca. Nos vemos en otro capítulo de Frecuencia Inclusiva, tu Chau, chau, podcast chau, favorito. chau. Chao, chao. Que estén muy Chao, bien. Gracias, chao. Romy. Frecuencia Inclusiva, tu podcast favorito.